Muy buenos días. ¿Cómo están, catequistas? Todos los años la iglesia aquí en Estados Unidos nos propone un lema, un tema catequético. ¿Alguien sabe cuál es el tema catequético de este año? Viviendo como discípulos misioneros. Es el lema que la iglesia nos ha propuesto este año. Entonces, lo que quisiera hacer el día de hoy yo es hablar un poco sobre eso. ¿Qué significa ser para nosotros discípulos misioneros en nuestro contexto como cristianos, como bautizados, así también como catequistas? Y ofrecer algunas reflexiones que quizás nos ayuden a profundizar nuestra perspectiva, nuestros horizontes. Ya todos aquí somos servidores, ya lo sé, pero siempre podemos mejorar, siempre podemos ir más allá, y es lo que me propongo yo, profundizar un poco sobre este tema y lanzarlos hacia lo profundo. Porque el día de hoy tenemos que estar bien conscientes de nuestro llamado que Dios nos ha hecho a todos nosotros los bautizados, y tener bien presente también el sentido de la misión que tenemos, la misión que todos tenemos en este ministerio. Y me voy a apoyar un poquito también en las palabras del Papa Francisco, que escribió en su encíclica Evangelii Gaudium, el gozo del Evangelio, la alegría del Evangelio, en esta sesión. El Papa Francisco nos dice que todos nosotros, todos los cristianos, somos misioneros. Fíjense, todos los cristianos somos misioneros en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús. Y nos dice el Papa, ya no decimos que somos discípulos y misioneros, sino que somos siempre discípulos misioneros. Si no nos convencemos, miremos a los primeros discípulos, quienes inmediatamente después de conocer la mirada de Jesús, salían a proclamarlo gozosos: hemos encontrado al Mesías. La samaritana, apenas salió de su diálogo con Jesús, se convirtió en misionera. Y muchos samaritanos creyeron en Jesús por la palabra de la mujer. También San Pablo, tras su encuentro con Jesús, enseguida se puso a predicar que Jesús era el Hijo de Dios. Discípulos misioneros. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién es el discípulo? ¿Qué es un discípulo, hermanos y hermanas? ¿Qué es un discípulo? El que está a los pies del maestro. El discípulo está a los pies del maestro, siguiendo al maestro. Y eso necesitamos ser. Siempre, ya los bautizados, siempre somos ya discípulos de Jesús. Con nuestro bautismo estamos llamados a ser seguidores de Jesús. ¿Qué conlleva el ser seguidores de Jesús? ¿Qué significa ser seguidores de Jesús? Ser como Él, hacer lo que Él hacía. Muchas veces los cristianos creemos que con el venir a misa todos los domingos, ¿verdad? Pues ya, somos buenos cristianos, yo soy bueno, ¿verdad? Yo no mato a nadie, ¿verdad? ¿Verdad? Yo no robo, no millones, ¿verdad? A lo mejor poquito sí, ¿verdad? Pero no es la gran cosa, ¿verdad? Pensamos que ya la hicimos con el simple hecho de ir a misa. No, ya de entrada el ser discípulos conlleva que tenemos que ser cada vez más como Jesús. Sentados a los pies del Maestro, escuchamos su palabra. ¿Y dónde la aprendemos? ¿Cómo aprendemos de Jesús? En las Sagradas Escrituras, viniendo a su encuentro en la Sagrada Eucaristía, en la oración. Son las tres cosas diferentes que también voy a recalcar más adelante. Por eso es necesario hacer esas cosas. Pero como discípulos estamos sentados a los pies del Maestro, lo imitamos, porque el propósito de nuestra vida como cristianos, ¿cuál es? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida como cristianos? Ser santos. Oh, ya te puedes ir, hermano, tú ya lo sabes todo. No. O el año que entra, vente para acá. No, muy bien, me da mucho gusto, porque muchas veces no sabemos. Sean santos como su Padre Dios es santo. El propósito de nuestra vida es ser santos, ser otros Cristos aquí en la tierra. Y llevar a otros a sí mismo al encuentro con Jesucristo. Como discípulos, eso es lo que estamos nosotros llamados a hacer. Ahora, como misionero, ¿qué es un misionero? ¿Qué hace un misionero?
Es el que, ¿qué hace? ¿Se queda ahí sentado a los pies del maestro? Ese es otro momento. Ahora sale. Ahora es enviado. Ahora va afuera. ¿A dónde va? El Papa Francisco tiene una palabra que usa. ¿A dónde va la persona? A las periferias. A las periferias. ¿Saben lo que es la periferia? Ahí en el DF está el periférico, ¿verdad? Aquí el periférico viene siendo como el 610 o el Beltway, ¿verdad? O el Grand Parkway. Esas carreteras que están afuera, ¿verdad? De la ciudad. Estamos llamados a ir a la periferia. ¿Qué significa eso? ¿Que vamos a ir a los ranchitos? ¿Que vamos a ir a la selva? No necesariamente, nos dice el Papa. Porque también hay periferias del sufrimiento. También hay periferias de la soledad. También hay periferias del abandono. Esas personas también están aisladas por la enfermedad, por la soledad, por la falta de conocer a Dios. Esas también son las afueras. Y ahí sí podemos llegar fácilmente. No se necesita boleto de avión para llegar a esas periferias. Entonces, discípulos sí, siempre, pero ahora discípulos misioneros. Saliendo al encuentro. Entonces, eso es en primer momento lo que queríamos decir. Y ese hecho de que somos discípulos, todos los que estamos aquí, hoy en día, y ustedes me dirán si me equivoco, todos estamos aquí porque en determinado momento tuvimos un encuentro con Jesucristo. ¿Alguien llegó aquí por alguna otra razón? ¿Lo trajo la vieja? ¿Lo trajo el viejo? ¿Me equivoco? ¿Alguien llegó aquí por otra razón? Estamos aquí ¿por qué? Porque llegó un momento en nuestra vida, por una enfermedad, por un accidente, por diferentes razones. Yo les puedo dar testimonio de mi razón. Yo, hasta mi adolescencia, era como la masa de católicos que vemos sentadotes en la banca de los domingos y haciendo nada más eso, calentando la banca, porque de ahí en fuera no hacía nada, ¿verdad? Pero como muchas buenas madres que hay, mi madre también como Santa Mónica, que ya viene su santo, ¿verdad? Siempre se preocupaba por nosotros. Tengo 2 hermanos. Y llegó un momento en que ella hizo lo que pudo para mandarnos de peregrinaje a un Día Mundial de la Juventud. ¿Se han oído de esas jornadas que se hacen, las Jornadas Mundiales de la Juventud? Bueno, les estoy hablando de 1997 en París con San Juan Pablo II en aquel entonces. Y dije, bueno, que tengo que ir a misa todos los días, que tengo que rezar todos los días, pues me lo aguanto. Yo pretendo que me gusta eso. Yo con tal de ir a Europa, ¿verdad? Que yo nunca había estado en un avión, ni siquiera. Dije, bueno, pues nos vamos, ¿verdad? Yo voy de turista, ¿verdad? Esa era mi mentalidad. Pero llegando allá, y también aparte de eso, si haces todo el proceso, los que han ido o los que han oído sabrán, que llegas temprano, una semana antes del encuentro con el Papa, y te dan una serie de catequesis tremendas, con los mejores catequistas del mundo. Estoy hablando de obispos, teólogos, cardenales, que te dan una catequesis tremenda en preparación al encuentro con el Papa. Y entonces llega el día del encuentro con el Papa en la explanada que está ahí al pie de la Torre Eiffel, no me acuerdo ni cómo se llama la explanada, con unos 200,000 otros jóvenes, y viendo esa alegría, viendo ese amor, viendo ese calor, yo sentí, dije, lo que yo entiendo por la fe, por la religión, es algo más. Yo no estoy viviendo, yo quiero lo que ellos están viviendo. Yo quiero esa alegría, yo quiero ese amor. Y era Dios que siempre nos llama, llamándome en ese momento y dándonos la gracia, para decirle que sí. Desde entonces fue que me propuse, ¿verdad?, conocer más de Dios, respondiendo a ese llamado. Pero todos aquí tenemos esa historia, ¿verdad? Una historia como esa, ¿verdad? ¿Me equivoco? Todos aquí tenemos algo así, ¿verdad? Por eso estamos aquí. Ahora nuestro trabajo como discípulos misioneros es de llegar al encuentro de la persona y hacer lo posible, facilitar
que ellos y ellas también lleguen a ese encuentro con Cristo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta el momento? ¿Estamos de acuerdo? Ese, como catequistas, como discípulos misioneros catequistas, esa es nuestra labor. Cuando ustedes van a la clase, al inicio, pues debemos de reflexionar, ¿verdad? ¿Cómo les voy a mostrar la cara de Dios, la cara de Jesucristo a estos jóvenes, a estos niños? Porque todo lo que hacemos debe tener a Cristo en el centro. Debe ser cristocéntrico todo lo que hacemos. Sea lo que sea que estemos enseñando, debemos de tener bien presente dónde está Cristo y cómo le estamos mostrando el camino para que tenga un encuentro con Jesucristo. ¿Okay? Todos aquí hemos sido bautizados, ¿verdad? ¿Algún colado por ahí? No, ¿verdad? Todos bautizados. Todos hemos sido bautizados. Y como bautizados, no sé si se acuerdan ustedes, hay un momento en el rito en el que somos, al igual que Jesucristo, ungidos como sacerdotes, profetas y reyes. Entonces ya todos los bautizados participamos en ese triple ministerio de Jesucristo, como sacerdotes, profetas y reyes. Qué bonito, qué significa, qué significa, qué significa que somos sacerdotes también. ¿Qué significa? ¿Qué hacen los sacerdotes? ¿Qué hacen todos los sacerdotes? Y piensen del sacerdocio judío, del sacerdocio pagano, sacerdocio católico. ¿Qué tienen en común todos esos sacerdocios? ¿Qué hacen? Ofrecen sacrificios, ofrecen oraciones. ¿Nosotros podemos hacer eso? Claro. En nuestro hogar, nosotros, padres de familia, ofrecemos oraciones. Cuando venimos a la misa, cuando se ofrecen las ofrendas, ahí también nos unimos. Durante la oración universal, esa es parte de los laicos, de nosotros. La oración universal en la misa no la da el Padre, la damos nosotros, esa es nuestra parte. Ahí donde ofrecemos nosotros nuestras necesidades, ahí donde fungimos nuestro papel sacerdotal. ¿Qué hacen los profetas? Anuncian la voluntad de Dios, denuncian las injusticias, muy importante. ¿Podemos hacer eso nosotros? ¿Podemos hablar en contra de las injusticias y decir esto no se hace? Claro que sí, claro que sí. No piensen que los profetas nada más en el Antiguo Testamento. ¿Hay profetas modernos el día de hoy? Claro que sí. Los ha habido y Dios nos seguirá mandando. Personas como César Chávez, ¿verdad? Personas como Gandhi, personas como Martin Luther King Jr. Todas esas personas, ¿verdad? Reyes. ¿Cómo actuamos como reyes? De manera real. ¿Qué hacen los reyes? Gobernar en la dirección que le damos a nuestras familias. No lo pongan tan difícil. Todo lo que hacemos para el establecimiento del reino de Dios, estamos actuando de una manera real, de una manera regia, para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Okay? Entonces ya todos tenemos esa participación en el triple ministerio de Jesús. Discípulos, misioneros. Con el bautismo ya somos discípulos, ya estamos llamados a serlos. La catequesis, ahí donde entramos nosotros, la catequesis nos ayuda a ser aprendices, es otra palabra, otro término, aprendices de nuestro Señor Jesucristo. Se ha perdido un poco el sentido del término el día de hoy, pero ¿qué hace un aprendiz? ¿O qué hacía? ¿Qué hace un aprendiz? En tiempos antiguos, todavía el día de hoy hay algo para las labores como plomero, ¿verdad? O electricista. Está uno de aprendiz y va a clases.
En tiempos antiguos, en tiempos medievales, no nada más aprendían, vivían con el maestro. Le llegaban a conocer íntimamente. Tenían que aprender todo lo que hacía el maestro. Y eso lo hacemos nosotros el día de hoy. ¿Quién es nuestro maestro? Y estamos llamados a conocerle íntimamente. Estamos a sus pies. Somos aprendices de sus enseñanzas. Y como lo mencioné hace un momento, para conocer a Jesús de esa manera, íntimamente, por eso debemos de ser personas de oración. Sobre todo nosotros catequistas. Todas nuestras sesiones deben de tener oración, al menos al principio y al final. Y que no sea nada más un Padre Nuestro y una Ave María, ¿no? Denles una probadita de la variedad de experiencias de oración que nos da la iglesia. Tenemos muchos tipos de oración. Y hay que exponer a los niños, porque no todos los niños, no todas las personas se sienten atraídos a rezar, por ejemplo, el rosario. Mi abuelita nos obligaba a mí y a mis hermanos todos los días a rezar, entonces como que nunca fue mi oración favorita, ¿verdad? Hay personas que más bien estudian la palabra de Dios, la meditación, la liturgia de las horas, usan diferentes tipos de oración en el salón. ¿Okay? ¿Qué otra manera llegamos al encuentro, al conocimiento de Jesús? Lo mencionamos ya, a través de la palabra de Dios. Ya conocen el dicho de San Jerónimo, ¿verdad? Ignorancia de las Escrituras es conocer a Dios. Ignorancia de Jesucristo. No podemos conocer a Jesús si no llegamos a ese encuentro en la palabra. El cardenal Dinardo, nuestro obispo, siempre ha hecho hincapié que quiere que todos los catequistas siempre andemos con la Biblia bajo el brazo. A ver si se ha cumplido. ¿Qué reporte le voy a dar? ¿Todos traen su Biblia? No la saquen. Todavía no. ¿Solo la traen? Ok. Hoy en día con la tecnología, aquí en el teléfono tengo como 20, así que siempre, ¿verdad? Personas que estudiamos la Biblia. En estos días está saliendo una novela de la Tierra Prometida. No se hagan que no la han visto, sí la han visto, ¿verdad? ¿Quién ha visto la novela? Muy buena, ¿verdad? Muy bonita. Yo le digo a mi esposa, está bien, pero ¿cuántas semanas lleva la novela esta? ¿Cuántas semanas lleva? Porque empezaron con Moisés, ¿verdad? Luego José, ahora Josué. ¿Cuántas semanas llevan? ¿Cuántos meses? Ya como que mínimo 3, 4 meses. En ese tiempo, si le hubieran apagado la tele y se hubieran puesto a leer la Biblia, pudieran dar una clase sobre eso. ¿Me explico? Está bien, qué bueno que están haciendo cosas así. Se da a conocer un poquito más la palabra de Dios. Le añaden, ¿verdad? Porque ahí el drama entre las esposas y le tienen que aumentar el drama, ¿verdad? Pero me explico. Está bien, qué bueno. Tenemos que tomar un momento de relajación, está bien, pero si tomáramos ese el tiempo mejor para leer la palabra de Dios y estudiarla, estaríamos mucho mejor, ¿ok? Yo siempre le digo eso a la gente, apaga la televisión, abre la Biblia, ¿verdad? Porque siempre decimos, no tengo tiempo, es que, ¿cómo le hago para leer la Biblia? Apaga la televisión, abre la Biblia, ¿ok? Entonces, al encuentro con Jesús a través de la oración, a través de las Sagradas Escrituras, a través del sacramento de sacramentos, que es la Eucaristía. Y todos los demás sacramentos, ¿verdad? También. La reconciliación, que es la segunda tabla de salvación, pero sobre todo la Eucaristía. Que si los sacramentos, esos 7 sacramentos fueran un sistema solar, la Eucaristía es ese sol al centro. Todos los demás están alrededor, nos guían, nos llevan hacia la Eucaristía. Es todas estas cosas, la práctica de las obras de misericordia, todas estas cosas nos llevan al encuentro con Jesús. Y al conocer a Jesús, nuestra respuesta en amor, ¿cuál debe ser? En el catecismo antiguo, los que vivieron eso, yo todavía alcancé unos cuantos años del catecismo antiguito de preguntas y respuestas.
A esa primera pregunta de ¿para qué me hizo Dios? ¿Se acuerdan ustedes cuál era la respuesta? Los más veteranos se acuerdan, ¿verdad? Y yo le digo, a mí todavía me tocó. ¿Para qué? Para conocerle, amarle, servirle. No ha cambiado eso. Es lo mismo el día de hoy. No podemos amar a quien no conozcamos. ¿Verdad? Aquí no, ¿verdad? En esas culturas de nosotros no se hacen esos matrimonios arreglados, ¿verdad? Donde, órale, ahí te imponen tus papás a alguien. No. Aquí llegas a conocer a alguien primero, antes de amarle. Nosotros como catequistas somos parte de ese proceso, porque estamos llamados a dar a conocer a Jesús a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Entonces nosotros tenemos un gran papel que desempeñar en este proceso de la fe. Nuestro ministerio del catecismo es parte del ministerio de la proclamación de la palabra. Somos parte del ministerio de la predicación. Damos a conocer a Jesús a otros. ¿Okay? Entonces por eso es muy importante, como les digo, muy importante que tengamos bien clara nuestra identidad como discípulos, como misioneros, porque ya no es tiempo, hermanos y hermanas, ya no es tiempo de decir, es que nada más soy voluntario, ¿qué puedo hacer? No, ya dejen eso a un lado, ya no es nada más que somos voluntarios, dejen eso, porque ¿qué es un voluntario? Cuando quiere lo hace y cuando no. Se da el sí, se da la voluntad, ok, pero cuando no, no, hace falta ahí un poco de compromiso. Y tampoco entra en el voluntario el llamado que Dios nos ha hecho. Entonces, hagan a un lado eso. Ya no se trata de es que nada más soy voluntario, ¿qué puedo hacer yo? No. Hay que tomar las riendas, hay que volvernos protagonistas de esta vivencia de nuestra fe. ¿Han escuchado ustedes lo que está pasando en la iglesia aquí en Estados Unidos con el quinto encuentro? En alguna de sus parroquias, yo sé que en Corpus Christi lo acaban de realizar, el encuentro parroquial. ¿Alguien más ha oído de este quinto encuentro? Algunos de ustedes, entérense, porque la iglesia en Estados Unidos se compone, ¿saben ustedes qué porcentaje de católicos son hispanos aquí en Estados Unidos? ¿Alguna idea? Un poquito menos. Nacionalmente. Aquí en Houston somos como 2/3 partes, 66-67%. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero nacionalmente, ¿cuántos somos? Como el 50. 50%. De todos los católicos aquí en Estados Unidos somos hispanos. Y muchos de ellos hablamos español, ¿verdad? Si te fijas tú en los católicos más jóvenes, el porcentaje se aumenta. Los católicos jóvenes son mayoritariamente hispanos. Otra pregunta, ¿ustedes qué creen? ¿Qué porcentaje de todos los obispos aquí en Estados Unidos son hispanos? ¿Qué porcentaje de los sacerdotes aquí en Estados Unidos que ustedes creen que sean hispanos, que hayan nacido aquí? No que lo hayan importado, ¿verdad? de otro país, ¿verdad? No. Hispanos que sepan la cultura, que sepan lo que pasamos aquí. 10. Mínimo, poquitos. Por eso les digo, hagan a un lado eso de que soy voluntario. No, dejen eso a un lado. Hay que ser protagonistas. Parte de esa invitación, yo quisiera invitarlos también el día de hoy a que hagan a un lado eso y que consideren realmente, en serio, consideren el liderazgo catequético. Consideren un papel en el liderazgo catequético. Trabajar en una parroquia. Porque muchas veces tenemos esa queja, no, es que no nos dejan hacer eso, no, es que... Pues es que las personas a cargo no necesariamente entienden, ¿verdad? Si es una persona que no es de esta cultura, que no la conoce, porque hay muchas personas, hay que decirlo, que han entrado en contacto, han vivido con nosotros. Mi jefa, Julie Blerins, una amiga le dice, ay, es chilanga, porque ella ha vivido con nosotros, ella entiende nuestra cultura, pero no son muchos los que hacen eso.
se requiere que nosotros también tengamos ese protagonismo. Consideren el día de hoy el liderazgo catequético, hermanos y hermanas. Muy importante para poder nosotros avanzar. Ok, ¿a qué iba? Entonces ya no somos voluntarios, discípulos misioneros, discípulos misioneros. Otro punto, otro término que también el Papa Francisco nos recalca como una necesidad hoy en la iglesia. Entonces, los que están anotando deben de tener en sus notas cosas ya como discípulo, como misionero, como, ¿qué más dijimos? Aprendiz, voluntario, le pusieron una X a voluntario, ya no, lo tacharon. Los que no están escribiendo, qué buena memoria tienen, los felicito. Ahí luego me dicen cómo le hacen para acordarse de todo, yo tengo que tener todo escrito, así que ahí luego ustedes, anótenlo. El otro término, para los que están anotando, que quisiera compartir el día de hoy es testigos. 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 El Papa Francisco nos dice, la iglesia el día de hoy, más que catequistas, más que maestros, más que teólogos, más que nada necesita testigos. ¿Qué significa ser testigos? ¿Quién es un testigo? Alguien que está presenciando en persona lo que está sucediendo. Alguien que ha vivido, que ha visto, le ha sucedido y puede entonces dar testimonio, puede dar su reporte. Para ser testigos primero se requiere eso, ¿verdad? El haber vivido. No puedes ser testigo de algo que te contaron, ¿verdad? Y así somos muchas veces. No conocemos a Cristo, hemos oído hablar de Él. Me han contado. No, hay que conocerle. No podemos ser testigos sin conocerle primero. Como nos dijo el Papa Francisco al principio, de esos personajes que habían llegado al encuentro con Jesús. San Pablo tuvo esa experiencia del encuentro con Cristo resucitado, camino a Damasco. La mujer samaritana tuvo ese encuentro también. ¿Y qué hicieron? Se fueron de ahí a contárselo a otros. Entonces, nuestro encuentro no se puede quedar ahí nada más. Tenemos que salir a dar testimonio. Y un testimonio que es verdadero, que es congruente con nuestro estilo de vida. Porque muchas veces, qué feo, ¿no? Personas que están sirviendo, pero tienen un estilo de vida contrario, ¿verdad?, a lo que están haciendo. No, como dice el Papa Francisco, tenemos que vivir con un estilo de vida que es congruente a la fe, para poder ser testigos. Se requiere ser testigos porque el día de hoy la gente ya no es como antes. Ya no confían en maestros, ya no confían en autoridad, confían más bien en personas que puedan dar ese testimonio de vida. Yo creo en Jesucristo porque me sucedió esto, porque yo antes era así, porque me cambió, me sanó, me transformó y ahora yo soy así. Eso es lo que la gente necesita escuchar el día de hoy, porque ya no le hace caso a la autoridad. Los famosos millennials, aquí hay unos cuantos, así que no les voy a decir tanto, pero las personas jóvenes, ¿verdad?, de esa generación que se le llama millennials, ya no es tanto que obedezcan a la autoridad, sino creen en la persona que les dé el testimonio. Nosotros, catequistas, también tenemos que hacer eso. Yo siempre les digo, cuando doy algún entrenamiento con catequistas,
nuestra catequesis en todo contexto, en todo lo que hacemos, aparte de ser cristocéntrica, que ya lo mencioné, tiene que ser una catequesis evangelizante. Catequesis evangelizante. ¿Qué quiere decir que nuestra catequesis sea una catequesis evangelizante? ¿Qué quiere decir? Que vaya de acuerdo con el cambio de estilo de vida que llevemos, si no es correcto. Por ahí va, por ahí va. Eso es parte, sí, de dar un buen testimonio. Pero a lo que me refiero con una catequesis evangelizante es que en todo lo que hacemos, hoy en día ya no podemos asumir que la persona conoce a Cristo. Tenemos que empezar del principio. Tenemos que darle una catequesis que es querigmática. ¿Cuál es el querigma? La proclamación inicial del Evangelio. Lo que vemos a Pedro hacer en los Hechos de los Apóstoles con los judíos. Lo que vemos hacer a Pablo hacer en los Hechos de los Apóstoles, también con los judíos y también con los gentiles. ¿Comienza Pedro a hablarles de la transustanciación y de la Eucaristía y los 7 sacramentos? No. ¿Cómo comienza él a hablar a los judíos? Desde el principio, Dios que nos creó, que sacó a su pueblo de Egipto, que lo llevó por el desierto hacia la tierra prometida, que llamó después a los profetas. Él comienza el recorrido de la salvación, ¿verdad? A manera de que ellos entendieran, ¿verdad? Cómo todo lo que Dios había hecho a través de la historia desemboca ahora con la revelación plena de su Hijo Jesucristo. Jesucristo que nos viene a revelar el amor del Padre. Entonces, en todo lo que hacemos debe tener un elemento de evangelización, de no asumir que ya conocen a Jesús, sino de darle a conocer inicialmente. Debemos de proclamar ese mensaje, esa buena nueva de la evangelización. Y siempre que estoy con personas adultas, catequistas, les pregunto, ¿a qué nos referimos cuando decimos la buena nueva, cuando decimos el Evangelio? ¿Cuál es el Evangelio? ¿Cuál es el contenido del Evangelio? ¿Cuál es? La voluntad del Padre revelada a través del Hijo. La voluntad del Padre revelada, ok. ¿Cuál es la buena nueva? Por ahí vamos, por ahí vamos. Imagínense, me encuentro muchas veces cuando estoy con adultos, no, ni siquiera han oído el Evangelio, qué bonito, la buena nueva, cantamos la buena nueva. No sabemos articularlo, porque lo que les voy a decir todos lo saben, pero a veces nos falta poder articularlo. La buena nueva de que Dios existe, primero que nada, porque ya hoy en día mucha gente dice que no existe Dios. Dios existe, que Dios nos ama. Otro mensaje que el mundo necesita escuchar el día de hoy: Dios nos ama. Siempre les doy el ejemplo de una noticia que salió fuera de Atlanta hace como ya 4 años, de un tipo que había entrado a una escuela primaria lleno de armas y lleno de munición, con la intención de hacer una matanza ahí en la escuela primaria. Pero no pasó, porque cuando entró este señor a la entrada principal se topó con una secretaria, una mujer afroamericana, y ella se puso a hablar con él y le dijo: no tienes que hacer esto, nadie tiene que morir el día de hoy. Pero lo que paró al tipo, lo que le dijo esta señora, que era cristiana, le dijo: Dios te ama, Dios te ama. Algo que este señor nunca había oído en su vida. Imagínense, lo tomamos por hecho, tú y yo, que tenemos la gracia de haber sido bautizados, que tenemos 20, 30, 40 años de ser cristianos, lo tomamos por hecho. Pero no se nos olvida, no se nos olvide que hay niños en ese salón de clase, que hay adultos, padres de estos niños, que hay jóvenes, que aunque estés sentado aquí,
nunca han oído ese mensaje del amor de Dios. Que Dios los creó, que Dios los ama, que son preciosos ante los ojos de Dios, con un valor intrínseco que nadie se los puede quitar. ¿Me explico? Que Dios existe, que Dios nos ama. Que Dios nos ama a tal punto que ha mandado a su Hijo único, Jesucristo, a salvarnos. Y Él nos ha salvado muriendo en la cruz por nosotros, para que nosotros tengamos vida, como lo dijeron. No se queda el mensaje en la cruz, ¿verdad? Como dice San Pablo. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. No se queda ahí, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo aquí si Cristo no resucitó? La resurrección es parte esencial del Evangelio, de la buena nueva. ¿Qué quiere decir la resurrección para nosotros? ¿Qué significa eso en términos prácticos para nosotros? Que hay vida, que tenemos la esperanza de la vida eterna, de que sea lo que pase aquí en el mundo, la historia no termina aquí, no se queda aquí, hay vida en abundancia, la cual Dios, nuestro Señor Jesús, nos vino a traer. Yo vine para darles vida y vida en abundancia. Y de esa vida en abundancia ya tenemos hoy en día una probadita aquí en el altar, ¿verdad? En la Eucaristía. De eso estoy hablando cuando digo que tenemos que compartir ese mensaje y no asumir que ya saben. Sobre todo el del amor de Dios. Ya si pudiéramos hacer eso en el salón, ya sería muy diferente la vida. Ya cambia la vida de la persona. Tenemos que ser testigos. Nosotros que hemos tenido una experiencia, un encuentro con Jesús y que ahora nos dedicamos a servirle. Curiosamente, ¿saben ustedes lo que significa, de dónde viene esta palabra testigos? Viene del griego que significa mártir. La palabra mártir que tenemos nosotros en griego significa testigo. ¿Quién quiere ser mártir? ¿Qué significa ser mártir? El que da la vida. Qué bueno que lo dijeron así, no el que se muere, porque eso es negativo. Lo positivo, el que da la vida por dar testimonio de la fe, ese es el mártir, ¿verdad? El que da la vida, Qué bonito eso para nosotros, que somos llamados a ser testigos. No significa que nos tienen que sacrificar, aunque puede llegar a eso, pero significa que podemos dar, que debemos de dar nuestra vida en el servicio a Dios, dando testimonio de su amor. ¿Cómo podemos testificar? ¿Cómo podemos enseñar eso? Muchas veces nuestros programas de catequesis están muy centrados a lo que es el salón. Todo sucede dentro del salón de clases, pero también podemos ver a lo que se puede hacer afuera en la parroquia. Porque si vamos a dar testimonio, pues difícilmente lo podemos hacer ahí encerraditos en el salón, ¿verdad? Podemos dar ese testimonio compartiendo con los niños, compartiendo con los jóvenes la enseñanza social de la iglesia, exponiendo algún tema de la enseñanza social y haciendo una actividad que demuestra eso. Acabamos hace poco de cerrar el año de la misericordia, ¿verdad? ¿Se acuerdan todos? ¿Qué es lo que la iglesia promovía con este año de la misericordia? Las obras de misericordia, corporales como espirituales. Una manera muy simple de enseñarlas es enseñarla y vamos a hacerla. Hay que darle de comer al hambriento. Bueno, esto es lo que nos enseña la iglesia. Vamos a ofrecer una cena a un asilo de ancianos. Hay que dar testimonio. Si estamos ahí nada más en el salón de clase, bueno, difícilmente. Otro punto que agregar a la lista. No nada más nosotros somos discípulos misioneros. Hay que también integrar
y formar a que nuestras familias, tanto las nuestras como las que participan en los programas, sean también familias que son discípulas misioneras. También la familia. Esa es una de las tareas más importantes para nosotros dentro de la catequesis en este nuevo siglo, de integrar a las familias, renovar las familias. Están siendo tan atacadas el día de hoy que tenemos que apoyarlas, tenemos que caminar con ellas. Encuentren la manera de integrar a las familias en la catequesis, ya sea al menos dándoles algo que hacer con los muchachos en el hogar, teniendo algo para que también ellos se formen al mismo tiempo. Eso es lo mínimo, ¿verdad? Muchas parroquias hacen eso. Durante la hora que están los niños, también los padres. Parroquias más avanzadas ya más bien entrenan a los padres para que sean los padres que estén ahí en la catequesis con sus niños, ahí en la iglesia. Hay que buscar las maneras de integrar a los padres en este proceso, sea como sea, para que verdaderamente vivan ellos esa realidad que nos llama la iglesia, de vivir la fe en una iglesia doméstica, una iglesia doméstica. La parroquia está formada de familias, la iglesia está formada de familias. Es la unidad básica tanto de la sociedad como de la iglesia. Para todo eso, catequistas, ya cerrando, hermanos y hermanas catequistas, para todo eso es muy importante el tener la formación. No se los tengo que decir, ya están ustedes aquí formándose, ¿verdad? Traigan a otros que no vinieron. Es muy necesario la formación. Por eso el día de hoy estamos aquí. Nosotros como arquidiócesis estamos tratando varias cosas para tratar de formar a los muchachos, a los niños, a los adultos como discípulos misioneros. El día de hoy les vamos a hablar de un par de cosas que estamos haciendo. Les voy a dar un preview. Estamos hablando de un marco catequético. Levanten la mano, ¿cuántos de ustedes han oído ya de un marco catequético? Algunos de ustedes hoy oirán un poquito más. Estamos hablando de cosas como un nuevo currículum de catequesis, un nuevo plan de enseñanza. Entonces la arquidiócesis también, por nuestra parte, estamos tratando de ayudarles en su formación para que ustedes puedan entonces realizar todo lo que les acabo de dar, ¿verdad? Un plan de toda la vida, ¿verdad? Entonces el día de hoy van a estar escuchando cómo hay estos nuevos proyectos, cómo estamos tratando de hacerlo a través de un método que ahora el marco implica formación de fe para toda la vida, para toda la vida. Los niños no terminan la catequesis en el 12º grado y ya acabé, ¿verdad? Muchas veces la confirmación la ven ya como la graduación más bien. No, no terminan. Entonces es un plan de formación para toda la vida. Es un plan de formación que separa a la información en 4 diferentes unidades, en 4 ideas grandes, que todos los grados están en la misma página. Todos los grados, tanto los pequeñitos en kindergarten como los de junior high, senior high, están tocando los mismos temas. Tanto como los adultos, cuando empezamos a desarrollar el currículum para adultos, también van a estar en la misma página. Entonces todos vamos a estar juntos, caminando a través de este proceso de formación con el mismo contenido. Obviamente es diferente de acuerdo a la edad, pero ese es parte del plan que nuestro obispo, el cardenal Linardo, tiene para tener una formación bien sólida y formar entonces a discípulos misioneros. Entonces, todos nosotros aquí estamos llamados también a crecer como discípulos a través de la formación, llamados a crecer como evangelizadores. Y no tenemos que esperar para ser evangelizadores. ¿Qué es lo que pasa cuando invitas a alguien? No, es que yo no sé nada. Yo no sé. Nos dice el Papa Francisco, no tienen que postergar su participación por falta de conocimiento. Aquí te enseñamos, ¿verdad? Aquí te entrenamos a cómo vamos, ¿verdad? Se requiere amor,
se requiere apertura, se requiere dedicación. Así que ustedes ya están aquí, ustedes ya lo saben. El plan de nosotros, nuestra meta, continuar formándonos para poder ser mejores misioneros, discípulos misioneros, evangelizantes. Ya todos ustedes han tomado el programa de formación para el ministerio cristiano. Levanten la mano. Muchos de ustedes. Los que no, esa es otra cosa que el cardenal Dinardo ha expresado, que es su deseo que todos los catequistas estén al menos en el proceso de hacer. Entonces llamen a nuestra oficina para que puedan saber en dónde están esos centros, en nuestra página de internet también. Entonces, hermanos y hermanas catequistas, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por el servicio que ustedes le dan al Señor, su ministerio, que a través de sudor y lágrimas ustedes entregan. Les deseo que tengan un muy buen día el día de hoy en su formación. Vamos a estar, creo que en la tercera sesión, hablando de la tecnología en la catequesis, un muy buen tema. Así que espero que Dios los acompañe en este año catequético y muchísimas gracias por su servicio al Señor.